Y ahora nos enlazamos con Socorro Ávila, reportera del periódico Síntesis de Hidalgo, quien nos tiene un reporte actualizado de la situación en el municipio de Tlahuelilpan. Te escuchamos, Socorro, adelante. Muy buenas noches, Feli y Juan. Les estamos reportando desde la zona cero en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde el pasado viernes una fuga en un ducto de Pemex derivó en la explosión que hasta el momento ha provocado la muerte de 91 personas, según informó el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses. También indicó que se encuentran hospitalizadas 52 personas, de estas varios heridos de gravedad por lo que podrían reportarse varios decesos en las próximas horas. Hay que indicarles que ayer un menor de edad fue trasladado a Galveston, Texas, a un hospital especializado en quemaduras. También se manejó la posibilidad de que durante las próximas horas se puedan trasladar otros 2 menores en las mismas condiciones. El ambiente en este municipio es de total calma. Desde el pasado domingo se empezaron a realizar los cortejos fúnebres de los cuerpos que ya fueron entregados a los familiares. El gobernador del estado indicó que en la zona se localizaron varios cuerpos lamentablemente calcinados, por lo que el reconocimiento de ADN podría dificultar la entrega a los familiares.